estudiado y ha pensado las cuestiones de salud como Mario. Y bueno, yo lo que les digo es que probablemente ustedes hoy que están en una etapa de la carrera donde están pensando en otros temas, hagan un poquito de abstracción a esas cuestiones y traten de aprovechar bien lo que van a escuchar hoy, porque más allá de que uno comparta o no comparta, me parece que realmente acá se vuelcan muchísimos años de experiencia, toda una vida dedicada a pensar estas cuestiones y con un nivel de honestidad que realmente no son muchos los pensadores sanitarios en la Argentina que puedan decir y pensar de la forma de Mario. Por lo tanto, para mí realmente es un gusto. Y bueno, Mario, ni digo lo que voy a hablar, eso no digas nada. Bueno, hola, buen día. Varias cuestiones previas, preliminares, antes de empezar con esta charla. Ustedes son, supongo, la mayoría estudiantes de medicina, ¿cierto? Sí, casi todos. Bueno, lo primero que querría decirles es que yo fui estudiante de medicina también, ya hace algunos años, y si hubiera venido un docente a hablar de cosas que no tenían que ver con lo que estaba estudiando, hubiera dicho, ufa, otro de esos tipos aburridos que vienen a hacernos perder el tiempo. Así que entiendo perfectamente cómo se sienten, de manera que no estén incómodos, sino que si algo de lo que digo les molesta, bueno, no hagan gestos de fastidio, pórtense bien, etc. No arrojen objetos. Y si algo de lo que digo les interesa y quieren hacer preguntas, hagan todas las preguntas que quieran en el momento que se les ocurra. Primera cuestión. Segunda cuestión es que yo hacía mucho tiempo que no venía por acá, pero hace unos 55 años atrás, ninguno de ustedes había nacido seguramente, estuve durante algunos meses alojado por un edificio que hay acá cerquita, ahí al lado de Puerta 5, en Campo de Mayo, dice servicio militar en la Escuela de Servicio del Ejército, que no sé si sigue estando ahí, supongo que sí. Claro. Así que me impresioné porque después de un largo viaje que me trajo Pancho Leone hasta aquí, pasé por ahí y me acordé entonces de esa época en que yo era bastante más joven, les diré, y me emocioné un poquito, ¿no? Después cuando llegué acá y me dijeron, esta es la universidad, bueno, les confieso que no estoy acostumbrado a ver en mi país universidades así. Lo cual me causó un cierto sentimiento de envidia, porque ver este campus acá, en este país, dije, no, me debo haber equivocado de país, tendría que haberme dicho que trajera el pasaporte, esas cosas. De manera que son varios sentimientos encontrados que me resulta un poco difícil metabolizar. Y la otra cuestión, y esta ya voy como por la cuarta, ¿no? La otra cuestión es que yo hace mucho tiempo que no doy una clase para estudiantes de grado. De manera que les voy a pedir que me ayuden, porque ya no sé cómo se hace para dar una clase a estudiantes de grado. ¿Me explico? Es decir, yo trabajo en posgrados en general, de manera que esto significa para mí una dificultad adicional. Por eso insisto en que me interrumpan y me digan, mire, lo que está diciendo no se entiende nada, no sabemos qué tiene que ver con algo. Así que, por favor, explique bien qué tiene que ver eso con nosotros. Nosotros quiere decir estudiantes que vamos a ser médicos en algún tiempo más, supongo que en 2, 3 años, algo así. En consecuencia, es una situación muy particular con la cual yo no me enfrento con frecuencia. Bueno, dicho lo cual, lo que a mí me dijeron es que tenía que trabajar sobre algunos temas de los que yo he estado pensando durante todos estos últimos, algo así como 40 años. Y digamos, las ideas que desarrollé en todos estos años tienen que ver con una forma de mirar los problemas de salud que no es la habitual para los médicos. La primera vez que yo me enfrenté a
intentar estudiar problemas que tienen que ver con la sociedad. Y me dijeron, bueno, es importante que estés aquí, me decían algunos de mis profesores, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar la sociedad en términos económicos y en consecuencia necesitamos a alguien que sepa cuestiones de tipo social, y como vos sos médicos entendés de salud. Y yo me lo creí, y mucho tiempo después me di cuenta que yo de salud no entendía nada, que lo que yo entendía era de enfermedad, porque los médicos entendemos de eso. Entonces, pensar en términos de salud no es lo mismo que pensar en términos de enfermedad. Entonces, yo pensé que sabía y resulta que no sabía. Pero me di cuenta bastante tiempo después. Entonces, toda mi reflexión durante todos estos años ha sido tratar de pensar no en términos de enfermedad, sino en términos de salud. Y entonces en este tránsito de tratar de hacer entender esta cuestión, fueron apareciendo sucesivamente muchas cosas. Y algunas de esas cosas tienen que ver con cómo se para uno para mirar los problemas, cómo se ubica, en qué situación se pone. Si se pone en situación del médico que está con un enfermo, del médico frente al enfermo, es muy difícil pensar en los problemas de la salud. Es muy difícil pensar en los problemas de la salud, aún en términos individuales. Y entonces uno empieza a tratar de pensar, a ver, ¿qué es esto de la salud? ¿Cómo se define esto de la salud? Y se encuentra con que es muy difícil pensar en este tema. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, recurre a las autoridades, quiero decir, a las autoridades que han tratado el tema. Y entonces, bueno, ¿qué? Vamos a ver qué es lo que dicen los organismos de salud con respecto a este tema. Y se va a uno a buscar la definición que hizo en algún momento la Organización Mundial de la Salud. ¿La conocen ustedes? Deben haber oído algo de esto, ¿no es cierto? Eso del perfecto estado de bienestar físico, mental y social, ¿se acuerdan? Y no solamente la ausencia de enfermedad. Esta es una definición que hizo la Organización Mundial de la Salud ya hace unos cuantos años, como 30, 40, algo así, para lo cual usó el procedimiento que usan estos organismos internacionales, es decir, reunió lo que se llama un comité de expertos, los juntó posiblemente en Ginebra, en Suiza, que es donde tiene la sede de este organismo, los dejó ahí 15 días pensando y al final terminaron con esta definición. Bueno, yo les voy a hacer una advertencia. Tengan cuidado con lo que dicen los organismos internacionales. Esto ya, digamos, alguna experiencia tenemos, cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional y ese tipo de cosas. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque media docena de personas, hombres y mujeres, preferiblemente hombres, porque las mujeres ya sabemos, de estas cosas no entienden mucho, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. Entonces, no le gustó mucho. Media docena de personas a las cuales les pagan muy bien. Esto de haber llegado a esa definición de haber costado unos $100.000 o cosas por el estilo, más o menos, una cosa así. Yo tal vez los desilusione un poquito, pero les voy a decir que esto no sirve para nada. ¿Por qué no sirve? Porque como dice un amigo mío, el colombiano, ¿se llama? No importa, un colombiano que anda por ahí, dice, si alguno de ustedes me dice que tiene un perfecto estado de bienestar físico, mental y social, lo miro desde acá y le hago 6 diagnósticos. Entonces, esto no existe, una definición de ese tipo no tiene nada que ver con la realidad. El diagnóstico mínimo es esquizofrenia. El mínimo, sí, claro. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto de
las definiciones que se hacen desde los gabinetes académicos. Y esto ahí, hablando en una universidad, puede causar algunas miradas de odio. Pero bueno, un poco de cuidado con esto, ¿no? Es decir, las cosas más importantes que yo pudiera afirmar hoy, de las cosas más importantes que yo pudiera afirmar hoy, es que cuando uno quiere pensar en estos temas tiene que estar muy en contacto con la realidad, muy en contacto inmediato con la realidad, para realmente entender de qué se trata. ¿De qué se trata esto de la salud? ¿De qué se trata esto de pensar en términos de, como decía algún investigador, lo que le pasa a la gente? El personaje que yo les decía hace un rato se llama Alberto Vasco Uribe, el colombiano este que estaba hablando. Me acordé, todavía me funciona un poquitito, no del todo, con algún retraso. Todavía funciona algo la memoria. Bueno, entonces vamos un poco más directamente al tema de hoy. El tema de hoy, el tema que se me planteó hoy, fueron varias cosas. Por una parte, el tema de Estado. Por otra parte, un tema muy significativo, que es lo que se conoce como la cuestión del poder. Y en tercer lugar, un aspecto en particular que combina estas dos cosas, que es lo que se llama los actores sociales. Entonces yo voy a tratar de expresarme en ese triple eje. Por una parte el Estado, por otra parte el poder, por otra parte los actores sociales, y ver si conseguimos juntar todo esto en alguna cosa común. ¿Por qué estos temas? Bueno, estos temas porque me pidieron que hablara de eso, pero me pidieron que hablara de eso la gente que me conoce más, como Cacho, Silvia, Pancho, con quienes he estado en contacto desde hace mucho tiempo y ellos saben cómo pienso, han leído, bueno, han soportado mis libros, etc. Y en consecuencia cree que esos temas son importantes y pertinentes. ¿Por qué el tema de Estado? ¿Por qué el tema de Estado? Porque lo que hace el Estado tiene mucho que ver con lo que pasa en salud, tiene todo que ver con lo que pasa en salud, casi todo que ver con lo que pasa en salud. Porque las vidas nuestras están regidas muy importantemente por las decisiones que se toman en el Estado. Y entonces una de las cuestiones que tenemos que mirar con atención es ¿qué es esto del Estado? ¿Qué quiere decir el término Estado? Creo que ustedes ya han tenido algún contacto con este tema, si no entiendo mal. ¿Es así? ¿No? Sí. Pero muchas veces hay algunas confusiones con respecto a esto. Confusiones que están bastante justificadas, les diré, por algo que vamos a ver enseguida. Se nombró mucho el Estado en varias clases, se definió poco. Se definió poco. Claro. Y, digamos, la idea de Estado muchas veces se confunde fuertemente con la idea de gobierno. Con la idea de gobierno. Y la primera cuestión que hay que advertir con respecto a esto es que no hay que tener esta confusión. No son la misma cosa. No son la misma cosa. Es decir, el Estado no es... Y esto ocurre muchas veces cuando oímos hablar a un funcionario y dice el Estado tiene la responsabilidad. Lo que conforma esta idea de Estado, y esto lo vamos a ver ahora con algún detalle, no es las estructuras del gobierno, no es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, estos tres poderes que conforman el gobierno en los países republicanos, por lo menos, como el nuestro,
bueno, más o menos republicano, digamos, sino que el Estado está compuesto en parte por el gobierno, pero también en parte por otros componentes que no forman parte del gobierno, pero que sí tienen mucha importancia en cuanto a las decisiones que las autoridades toman. Vamos más despacito. La idea de Estado surge desde hace muchísimo tiempo, y uno siempre que empieza a hablar de estos temas se remonta a los griegos, y ya Aristóteles dijo algo, y qué sé yo qué, y Platón escribió un libro que se llamaba La República, etcétera, etcétera. De ahí para adelante. Bueno, peguemos un salto, vayamos bastante más adelante, nos trasladamos a la Edad Media, al siglo XV, por ahí aparece Maquiavelo y dice algunas cosas y escribe un libro que se llama El Príncipe sobre esta cuestión. Y sigue, y cada vez se van discutiendo más cosas, y llegamos al siglo XVIII, XIX, y entonces varios autores reflexionan sobre estos temas, y ocurren fenómenos históricos muy importantes, y la Revolución Francesa, y todo lo que abre esto, termina una época y comienza otra, etcétera, etcétera. Entonces, la reflexión sobre el Estado se va haciendo cada vez más compleja, y al mismo tiempo bastante confusa. Y aparece Hegel, y Hegel, el gran filósofo alemán, y qué sé yo qué, que tiene varios alumnos, algunos de ellos muy díscolos, como el señor Marx, por ejemplo, que pelea con Hegel, que aprende de él, pero pelea con él. Y después sigue la historia y llegamos al siglo pasado, al siglo XX. Y al comienzo del siglo XX, nuevos fenómenos, y aparece la Primera Guerra Mundial y todas estas cuestiones, y la revolución en la Rusia zarista que se transforma en la Unión Soviética, y todas estas cosas, todos estos procesos históricos van generando nuevas reflexiones y nuevas maneras de entender el Estado. Y entonces aparece Antonio Gramsci, por ejemplo, en Italia, un filósofo político que es el que contribuye a fundar el Partido Comunista Italiano, de tanta importancia en ese país durante todas las décadas siguientes ahora. Y Gramsci interviene en esta discusión, y yo quisiera mostrarles entonces algunos de estos aspectos a través de algo que tengo por ahí, si es que consigo poner en funcionamiento este aparato. Quiero abrir ese archivo de Estado. Bueno. Yo lo manejo. Puedo desde acá, vamos a ver si... A ver si funciona esto. La sociedad en acción es una de las definiciones que se han dado de Estado. Yo les voy a dar dos definiciones que tienen que ver con esto de la sociedad en acción. A mediados del siglo XIX se publica un texto que se hizo muy famoso para alguna gente, otra gente dice que es un texto execrable, que se llama el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista fue preparado por dos individuos, fundamentalmente Marx y Engels, y en ese texto se define el Estado de una manera muy particular. Dice, el Estado es el comité
de defensa de los intereses de la burguesía. Un comité de defensa de intereses de la burguesía, que no solo abarca el gobierno, sino que también abarca otros grupos de la burguesía, lo que estos autores definen como burguesía, que son los dueños del capital, para ponerlo en términos marxistas, y que entonces lo que hace este Estado es defender esos intereses, dicen estos autores. 100 años después aproximadamente, en 1948, para ser más exactos, otro autor también marxista que se llama Nico Poulantzas, francés, define el Estado de la siguiente manera. Dice, el Estado es el espacio social donde confluyen diversas clases y fracciones de clase, y en ese espacio debaten, se pelean, llegan a veces a acuerdos y toman decisiones. Y generan una toma de decisiones con respecto a comportamientos sociales. Dos definiciones que, como ustedes ven, ambas provienen del mismo campo ideológico y se dan de patadas entre sí. Es decir, o es el Comité de Defensa de Intereses de la Burguesía, o es un espacio social donde confluyen diferentes intereses de clases y donde esas clases se pelean y a veces llegan a acuerdos, o no, siguen peleando. Se ve que acá hay un problema que tiene que ver, por una parte con la definición, y por otra parte tiene que ver con una cuestión metodológica, porque estas dos cuestiones van a ser muy importantes en todo lo que es el desarrollo político de la segunda mitad del siglo pasado. ¿Por qué? Porque muchos grupos toman partido por una de las dos definiciones. Entonces, si un grupo toma partido por la definición que dice el Estado es el comité de administración o de defensa de los intereses de la burguesía, si quiere luchar por el progreso social, tiene que luchar contra el Estado. Si otro grupo adopta la segunda definición y dice el Estado es un espacio social de conflicto, de confluencia, bla bla, de todas estas cosas, entonces si quiere luchar por el progreso social, tiene que luchar dentro del Estado. La diferencia no puede ser más radical. Es decir, y esta diferencia no es una diferencia académica. Mucha gente murió por esta cuestión. Mucha gente fue a pelear y murió por esta cuestión. De manera que no estamos hablando de una teoría, de un debate de gabinete. Estamos hablando de la realidad viva. De gente que se muere porque hace una cierta interpretación y es consecuente con la interpretación que hace. Y en consecuencia esto es una cuestión muy vital. Y cualquiera de nosotros que quisiera que tuviera la ilusión de luchar por el progreso social, y he visto muchos carteles allá afuera que hablan de eso, tiene que estar muy consciente de esta cuestión, porque le va la vida en el asunto. ¿Está claro? Muy bien. ¿Por qué Poulantzas, que es marxista, hace una definición que está en contra de la definición que hace Marx? Este es el problema metodológico. Porque en ciencias sociales, mis queridos amigos y amigas, y ustedes van a ser médicos, y lo crean o no lo crean, la medicina es una disciplina social. En ciencias sociales, las categorías con que nosotros analizamos los problemas son categorías históricas. No sirven de una vez y para siempre, sino que son categorías que derivan de los procesos históricos, derivan de lo que yo decía antes, del contacto con la realidad,
no las hace un grupo de iluminados bien pagados en un gabinete en Ginebra, sino que se generan en lo que pasa en la calle, en lo que pasa en los puentes, en lo que pasa en las plazas, en lo que pasa con la gente. Y entonces esto es una cuestión muy vital, muy vital. ¿Por qué Marx y Engels hacen la definición que hacen en 1848? Porque efectivamente en ese momento veníamos de la Revolución Francesa, de lo que pasa después de la Revolución, del Primer Imperio, de Napoleón y tutti quanti. Y en ese momento, el capitalismo, que era lo que estaba surgiendo desde hacía unos pocos años atrás, unas pocas décadas atrás, 50, 80, 70 años, era incipiente, era lo que ahora hemos vuelto a llamar el capitalismo salvaje. Podríamos hablar un poco más de eso, pero vamos a dejarlo hasta ahí. No se había conformado todavía una clase obrera que tuviera nada que decir en el asunto. Había obreros, pero no había todavía clase obrera. O mejor dicho, los obreros no tenían voz. Esporádicamente se formaba alguna revuelta y entonces había un pequeño problema, y la Comuna de París y no sé qué. Había algunas cuestiones había algún nivel de protesta, pero no había una organización que permitiera representar los intereses de los obreros. Pero 100 años después, la historia había construido clases obreras poderosas que tenían mucho que decir y lo decían. Y entonces estos grupos que antes no tenían ninguna injerencia en las decisiones que se tomaban, ahora no podían ser eliminados de esta situación en la cual los obreros habían adquirido voz. Los obreros y las obreras. Claro, lo que pasa es que el machismo muere despacio. Es decir, habían adquirido voz, habían formado organizaciones, habían adquirido el poder de intervenir en los debates que se hacían con respecto a las cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Todas aquellas cosas que tienen que ver con la reproducción de los grupos populares. La educación, la salud, la alimentación, el trabajo, etcétera, la vivienda, el transporte, bla, 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 bla. Es decir, tenían voz y usaban su voz para introducir en el debate público los temas que juzgaban pertinentes. Esto quiere decir entonces la conformación de un espacio social donde diversas clases confluían, debatían, llegaban o no a acuerdos que se transformaban en decisiones de gobierno. Es decir, la definición de Poulantzas. O sea, la definición que hace Poulantzas es una definición que está en contexto histórico. Y esta es, si aprenden esta cuestión, la única cosa que quiero que aprendan es esta. Es la idea de que hay un contexto histórico que fija las condiciones en las cuales una definición es válida o no es válida. Miren lo que pasa con el debate. A ver, ¿qué aparece ahí? El tema adquiere relevancia a partir de los siglos XIX y XX por la constitución de estados liberales y democráticos y su posibilidad de intervención en la vida de la sociedad como consecuencia de diferenciar una parte especializada en procesos de decisión globales que se conoce como sociedad política. La sociedad política es la que toma las decisiones, pero el debate no se hace en la sociedad política, se hace en la sociedad civil, en todo lo que se conoce como instituciones intermedias de la sociedad.
¿Qué más? Los fundamentos del Estado. Y ahí aparece en el siglo XVII, en oposición a la doctrina aristotélica y su secuencia del derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que se compila en... Acá tiene que ver esta cuestión del derecho, que se compila, es decir, que se junta en base a las decisiones que se han tomado juzgando cuestiones de debate entre personas, entre individuos, entre grupos, etc. Y está basado en el derecho natural o racional, hablan estos autores. Pero antes del Estado, hay algo que estos autores llaman el estado de naturaleza. No hay Estado, entonces, ¿cuál es el Estado? Es el estado de naturaleza. Y ese estado de naturaleza conduce a un contrato social. Ese contrato social, pongámonos de acuerdo entre todos, pongamos que no tenemos Estado, bueno, miren, vamos a acordar alguna cuestión para poder convivir sin tener que pelearnos todos contra todos. Ustedes me dicen cuándo quieren que pare un momento. El estado de naturaleza. Hay un estado de naturaleza bueno. Hay algunos autores que dicen el estado de naturaleza es bueno, es un estado idílico, donde hay una relación armoniosa entre todos. Y hay uno malo, que es la guerra de todos contra todos. Y la pregunta que se hacen estos autores es si ya en ese estado de naturaleza existe una asociación de individuos que conformen una sociedad preestatal. Y acá viene Hegel. Hegel es comienzos y mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? Y habla de la realidad racional. Esta realidad racional para Hegel, digamos, ustedes saben que Hegel es el que digamos, profundiza en un sistema de análisis que se conoce como la dialéctica. La dialéctica no la inventa Hegel, es muy anterior. La dialéctica viene de los griegos. Todo viene de los griegos, parece. Bueno, pero Hegel dice, el Estado como realidad racional conserva y supera. La idea de dialéctica es la siguiente, dicho mal, pero pronto, es que hay dos polos de contradicción. Entonces, la dialéctica lo que hace es tomar esos dos polos de contradicción y sintetiza esas dos cuestiones de manera tal que, dice Hegel, conserva, destruye y, digamos, sintetiza en una nueva fórmula estos dos polos de contradicción. Por eso dice, conserva y supera a la sociedad civil, que es, fíjense cómo lo califica, la sociedad civil es el reino de la disipación, la miseria, la corrupción física y ética. O sea que la corrupción no la inventó el gobierno del que te dije, sino que ya venía de antes, según Hegel. Situación que debe ser dominada, regulada y cambiada en el orden superior de la sociedad política. Entonces ven, ya establece acá esta relación dicotómica entre sociedad política y sociedad civil. La sociedad política vendría a corresponder más o menos a lo que nosotros entendemos por gobierno. En cambio, la sociedad civil es todo lo demás que no es el gobierno, pero que interviene en el debate. Pongamos un ejemplo. En Argentina, y para no referirnos a la época actual, porque no quiero que nos pongamos todos a llorar, digamos, 20 años atrás, ¿de qué estoy hablando? ¿De 1982? No, digamos 30 años atrás, para no entrar en conflicto. Antes de la catástrofe, antes de que empezara la catástrofe final, ¿qué era la sociedad civil? ¿Qué era la sociedad civil? Por un lado estaba el gobierno,
digamos, el gobierno, ¿quién era el gobierno? Por allá, por Cámpora. En el 73. Cámpora en algún momento, duró poquito, pero bueno. Gobierno, sociedad política. Sociedad civil. ¿Quién era la sociedad civil? Todos aquellos grupos que estaban organizados e intervenían en el debate. La Iglesia, la CGT, los partidos políticos, qué sé yo, la SON que hubiera, si es que las había en ese momento, había pocas, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces había una serie de instituciones intermedias de la sociedad que intervenían en los debates públicos. Y esto es lo que se llama la sociedad civil, que Hegel dice debe ser dominada, regulada y cambiada en el orden superior de la sociedad política. Entonces se establece esta especie de figura dicotómica, sociedad política y sociedad civil como dos polos de una contradicción, ambos conformando el Estado. Y después, bueno, la síntesis de Hegel, lo que sintetiza es la formulación que hace Maquiavelo, año 1512 publica Maquiavelo El Príncipe, donde habla del Estado como es. El Estado es así. Esto es lo que dice Maquiavelo. Maquiavelo no es tan malo como se lo quiere hacer aparecer, sino que el tipo lo que hace es describir esto, cómo es el Estado en realidad y cómo hay que comportarse frente a él. Y entonces conceptualiza la razón de Estado. Esto es lo que aporta Maquiavelo. Y por otra parte está Groucho. Este era un individuo, un filósofo, que formaba parte de la tendencia de lo que se llama el justnaturalismo, lo que vimos antes acerca del derecho natural. Hay un derecho que es como lo natural, lo que hay que hacer, lo que es racional, que es el Estado como debe ser. Esta es la síntesis de Hegel. Junta el Estado como es de el Estado como debe ser. El Estado como es sería entonces algo así como el equivalente a la sociedad civil y tiene que ser como dice Hegel. Para cómo era el Estado que le gustaba a Hegel, era el Estado prusiano, el Estado de los militares prusianos. Él decía, esta es la expresión máxima del intelecto humano. Le daba este calificativo. Y bueno, similitudes y diferencias. Para Hegel la sociedad política es lo que él llama el momento. Cuando habla de dialéctica habla de momentos. El momento positivo, y la sociedad civil o sociedad natural o estado de naturaleza lo llama el momento negativo. Y por otra parte, estos autores, Hobbes y Rousseau, que son autores, son filósofos de esta primera mitad del siglo XVIII, hablan de la restauración que parte de negar el estado de naturaleza, o estos otros, Locke y Kant, que hablan del perfeccionamiento de la sociedad natural. Estas son las dos posiciones extremas, frente a lo cual aparece Kant y dice, el Estado es la sociedad que garantiza lo mío y lo tuyo mediante leyes públicas. Y funda de esta manera el derecho. Confusiones. Acá viene, amárrense los cinturones, como dicen en los aviones, porque aparecen todas estas definiciones. Lo civil aparece como lo no estatal, en lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Y lo civil es también equivalente a civilizado. De manera que lo civil es lo no bárbaro. ¿De dónde? Esos tres puntitos son la expresión matemática de dónde, ¿no? Lo estatal es lo bárbaro. Y lo preestatal, lo no político.
entonces lo preestatal es al mismo tiempo lo no estatal. O sea que lo estatal es lo no natural. ¿De dónde? Lo estatal es lo político y lo preestatal lo natural y lo político lo bárbaro. Está claro, ¿no es cierto? No hay ninguna confusión. Esto se deriva directamente de lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Sí? Son deducciones lógicas de ahí que se vayan todos. El problema es este. Dice que de ahí el dicho que se vayan todos. Que se vayan todos. Si quieren hablamos de eso, es mucho más entretenido. La conclusión es esta. La conclusión es esta. Que las confusiones semánticas se trasladan a comportamientos políticos. Y entonces uno toma partido por alguna de esas cuestiones y llega a esto. Llega a un comportamiento político orientado por alguna forma de interpretación de esta cuestión. Lo mismo que ha pasado con Hegel. Para el derecho natural, la sociedad civil es igual a la sociedad política o Estado. Y hay una contradicción entre estado de naturaleza o sociedad natural y sociedad civil. Para la tradición hegeliano-marxista, recuerden que Marx fue alumno de Hegel, la sociedad civil es igual a sociedad preestatal. ¿Se acuerdan la pregunta que se habían hecho? ¿Existe en el estado de naturaleza alguna asociación, etcétera? Aquí está. Y la contradicción aparece en sociedad política o Estado y sociedad civil. Y aquí viene la crítica de Marx a Hegel. Lo que dice Marx es esto, que las relaciones jurídicas y las formas de Estado se explican por las relaciones materiales de la existencia, cuyo conjunto, es decir, ahora define lo que es sociedad civil para Marx, es la sociedad civil con base en la economía política. Definición de Marx. El Estado, a su vez, es violencia organizada. Fíjense que muchos politólogos actuales, todos los politólogos actuales, dicen el Estado es el grupo que detenta la violencia legítima de la sociedad. Entonces, ¿cuál es la violencia legítima? Es el ejército, es la policía, es la justicia, que usa esas armas para imponer orden. Y Marx dice esto: Estado es violencia organizada, con lo cual coincide con muchos de los politólogos actuales, cuyo sentido es conservar, postergar y estabilizar el estado de naturaleza, que es una guerra de clases y no de todos contra todos, dice Marx. La síntesis de Marx. La sociedad civil es la vida social preestatal con relaciones económicas, escenario de la historia. Esta cuestión es fundamental. Escenario de la... Ahí es donde pasa la historia. Como estructura que precede y determina el momento político o superestructura jurídica, política e ideológica que constituye el Estado. Esta es la síntesis que hace Marx acerca de la sociedad civil. Y la sociedad política o Estado es una superestructura jurídica, política e ideológica. Es decir, sobre esa base que define como sociedad política, donde transcurre la historia, donde se dan las relaciones económicas, etc., y se formula la política económica y demás, aparece esta superestructura, dice Marx, aunque vamos a ver enseguida lo que pasa con este término. Superestructura jurídica, política e ideológica. Es decir, aparece entonces esta otra dicotomía.
Vieron cómo Hegel mostraba esto mismo, y ahora Marx hace lo mismo, pero lo que va a decir, y hay una famosa afirmación que dice, Marx pone con los pies sobre la tierra, lo que Hegel había dicho. Y Hegel había dicho, este es el reino de la miseria, de la corrupción, de la porquería, de la injusticia, de la pobreza, bla, bla, bla. Y esto es la emanación suprema del espíritu humano. Y Marx lo pone exactamente al revés. Aquí está lo bueno y aquí está lo malo. Llegados hasta aquí, diría, no es raro que muchos tengamos todavía algunas confusiones con respecto al tema del Estado. De manera que no se nos puede acusar, digamos, a que estemos un poco confundidos, porque la confusión viene construyéndose de a poquito con mucho trabajo y con estas consecuencias que estamos viendo. Entonces, un poco más de Hegel para terminar de complicar las cosas. Dice Hegel, la sociedad civil se encuentra conformada tanto por las relaciones económicas como por las instituciones que las dirigen y regulan. Y ubica simultáneamente en la estructura, como relaciones económicas, y en la superestructura, como las instituciones, coincidiendo en lo primero con Marx y en lo segundo con Gramsci. ¿Y de dónde salió Gramsci ahora? Apareció de repente. ¿Se entiende? Es un poco complicado seguirlo, pero vamos a tratar de ver si podemos aclarar algo, apelando ahora a este filósofo italiano. Primera mitad, la vida de Gramsci es una vida compleja. Fue en el año 1921 organizó el primer congreso del Partido Comunista Italiano, que se hizo en ese año, y muy poco tiempo después Mussolini lo metió en la cárcel. Lo metió en la cárcel, donde pasó sus últimos 9 años de vida, y salió de la cárcel para morir muy joven, con una tuberculosis terminal. Estuvo en la cárcel de una ciudad que se llama Lodi, en Italia, y salió de ahí solamente para vivir. En esos años escribió una obra de extrema importancia, la obra se llama Cuadernos de la cárcel, pero que es una obra cuya lectura no es recomendable, por una razón fundamental, porque Gramsci tenía prohibido escribir. Después tenía algunos problemas, no tenía computadora, estaba en el año 1920 y tanto, ni siquiera se habían inventado las computadoras, no tenía biblioteca, no tenía ninguna referencia, nada, y tenía además prohibido por sus carceleros escribir. Entonces, en esas condiciones escribió algo así como 4.000 páginas, que están publicadas, en hojitas de papel que iba consiguiendo, y donde escribía día a día, escribía un cuaderno, una especie de ¿cómo se llama esto? Un diario. Entonces, en ese diario escribía lo que se le iba ocurriendo, lo que se le iba presentando, que leía una novela, entonces hacía una crítica literaria, y tiene mucho de este tipo de cosas. O alguien le contaba algo y entonces él pensaba con respecto a eso y escribía. En un libro que escribe Perry Anderson sobre Gramsci, que se llama Las antinomias de Antonio Gramsci, cuenta que esta escritura de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, dice Perry Anderson, estaba sometida a la censura de sus carceleros fascistas, pero también de sus compañeros de la Tercera Internacional. No fuera que se desviara de lo que era la línea correcta del partido. Así que había una doble censura. Entonces, en consecuencia, por eso es que la lectura de los cuadernos de la cárcel es sumamente compleja. Hay que leer a Gramsci a través de sus intérpretes. Hay un instituto Gramsci en Italia, por supuesto,
donde se hace exégesis de esta obra fenomenal. Y bueno, entonces leyendo a sus exégetas uno puede entender un poco mejor el complejo pensamiento de este autor. Él habla de la sociedad civil como momento positivo y la sociedad política como momento negativo. Y en ese sentido es marxista y no hegeliano. Pero también habla de esta otra cosa, es decir, hace una especie de modelo, llamaríamos hoy, tripartito, no bipartito, no bipolar, como hacen Hegel y Marx, sino tripolar. Y dice, hay una cosa que es la vida de la sociedad, lo que nos pasa a nosotros todos los días. ¿Qué hacemos? Comemos, vamos al mercado, venimos a la universidad, trabajamos algo, no mucho, hay que cansarse, etc. Sobre esta vida social, la nuestra propia, están estas dos cuestiones. La sociedad civil, por un lado, que son todo lo que son las instituciones de control, tal como lo había dicho Hegel, de manera que en este sentido coincide Hegel con Gramsci. ¿Sí? Pero acá coincide con Marx. ¿Se entiende? Y hace entonces este modelo, donde en vez de haber dos polos de contradicción, hay ese espacio de la sociedad civil, que es el espacio que intermedia entre esto y esto. No va directamente de acá a acá, sino que pasa por acá. ¿Sí? Diferencia con Hegel la valoración de la sociedad política. Diferencia con Marx, ubicación de la sociedad civil en la superestructura y asignación de papel activo en cuanto a sociedad civil frente al pasivo en cuanto a superestructura. Les dije que se apretaron los cinturones, así que ahora no me reprochen. Esta entonces es la concepción importantísima de Gramsci. La sociedad civil es el conjunto de organismos privados que contiene los aparatos de hegemonía. Y acá aparece otro término que va a ser una buena carrera en lo que es todo el estudio de las sociedades, que es la idea de hegemonía, pero que también va a tener una vida difícil. Conjunto de relaciones ideológico-culturales de la vida espiritual e intelectual. Eso es lo que para Gramsci significa la sociedad civil, y es el lugar del consenso, de la persuasión, de la moral, de la libertad. Fíjense qué diferencia radical con la idea de Hegel. Y por otra parte, la sociedad política dice derecho, fuerza, coacción, dictadura. Esos son los términos que le asigna. Piensen un poquito. Pongámonos ahora en el año 1980. ¿Alguien se acuerda de 1880? ¿Alguno todavía más o menos? Bueno, en 1980... Son muy jóvenes. En 1980 había lo que yo califico en este país, está escrito en mis libros, de manera que no puedo negar que lo digo así. En 1980 había lo que yo califico de dictadura asesina. En 1980, ¿cómo era el Estado en Argentina? Prácticamente el Estado era la Junta Militar. La Junta Militar. No funcionaban los partidos políticos, no funcionaban los sindicatos, las universidades estaban totalmente controladas, no se podía hacer reuniones de más de uno, porque se corría riesgo de muerte. Es decir, no había sociedad civil. ¿Se dan cuenta? Había una pura sociedad política donde todo esto estaba concentrado totalmente en ese grupo.
Es decir, el Estado era la Junta Militar. Le habían eliminado totalmente la sociedad civil. Eliminado porque lo habían prohibido, porque lo habían suspendido, porque habían puesto militares a dirigir los sindicatos, lo que quedaba de los sindicatos, etc. Y eso ejemplifica muy bien esta imagen de Gramsci. ¿Qué más tenemos? Gramsci, antítesis con Marx. El momento económico para Marx es el momento de la objetividad y de las necesidades. El momento ético-político para Gramsci es el de la subjetividad y la libertad como conciencia de la necesidad, dice Gramsci. Es decir, no es la objetividad de las necesidades, sino es la conciencia de las necesidades, lo que plantea. La sociedad civil es el momento dominante respecto de las relaciones económicas. Las ideologías en la sociedad civil determinan a las instituciones contribuyendo a crear la nueva historia. Esa es la importancia que le da. ¿Cómo articula Gramsci todas estas cuestiones? Dice, cuando las condiciones materiales que caracterizan una situación histórica son reconocidas, la estructura se refiere a este sistema de relaciones que articula la sociedad, se transforma de una fuerza exterior que aplasta al hombre, lo asimila a ella y lo vuelve pasivo en medio de libertad, instrumento para crear una nueva forma ético-política. Y de ética tenemos largo que hablar en este país, como todos ustedes creo saben. En esta articulación, los intelectuales, y para Gramsci intelectual quería decir una cosa muy especial, él define intelectual como aquel individuo que se compromete, no como el que ha leído muchos libros, como el que escribe alguna cuestión, sino como el obrero que se compromete, que pelea por las cosas que reivindica, es para Gramsci un intelectual. Los intelectuales son los protagonistas de la sociedad civil, cuyo rol es construir la dirección política y cultural de la sociedad, es decir, su voluntad colectiva y su reforma intelectual y moral. Piensen un poco lo que está ocurriendo en este momento, en este país, con las asambleas vecinales, con los piqueteros, con todo este debate que no está, digamos, no está autorizado por lo que es la tradición política del país. Recuerden la indignación que le produjo a un expresidente de la República, Raúl Alfonsín, el hecho de que se hicieran asambleas de la gente en las calles. Y la protesta la tradujo en los siguientes términos. Dijo, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Esto es lo que dice la tradición política. Esto es lo que dice la tradición política. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. El que se vayan todos, seguir con el tema que había surgido hace un rato. Y esta otra cuestión, digamos, por suerte es Mozart lo que toca, ¿no?